Amigos, hermanos queridos, televidentes, Dios les bendiga, Dios les guarde. Agradecemos a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la bendición de estar nuevamente allá en sus hogares, en sus casas, a mis queridos hermanos y amigos, para bendecirles a través de la palabra del Señor. Hoy hay un tema muy interesante, sé que va a ser de gran agrado para todos nuestros amados televidentes, porque la Biblia nos habla como si fuera hoy. La Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios, escúcheme bien, dice, es viva esta palabra. Parece que la palabra de Dios no es como los periódicos, la revista, que tiene que suceder algo para que ellos escriban lo que sucedió. La Biblia habla antes, nos habla antes que suceda. Entonces ahí que nosotros podemos decir con toda autoridad, Dios nos está hablando. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, quiero primero leer un texto bíblico que está en el libro de Romanos, capítulo 13. Libro de Romanos, capítulo 13. Sus primeros 7 versículos dicen de la siguiente manera. Romanos 13, capítulo 13, versículo 1 al verso 7. Dice: sométase toda persona. Escucha bien, amigo querido y hermano. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en balde lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigos, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Dios nos bendiga, porque el Señor nos ama y nos bendiga en esta hora hermosa, preciosa. Que el Dios de los cielos, que el Dios de la tierra abra las ventanas de los cielos y nos bendiga. Las bendiciones de Dios no únicamente son dinero, querido y querida hermana. Las bendiciones de Dios no únicamente lo material, lo económico, no únicamente cuando me regalan un carro, me regalan un vestido, me regalan un par de zapatos, me regalan una bicicleta, una moto, o me regalan unos millones. Esos son bendiciones también, pero no lo es todo. Las bendiciones de Dios, queridos y queridas, es el aire que respiro, que el Señor me lo regala gratiniano. Es la salud que tengo, que el Señor es mi médico por excelencia, el que me mantiene fuerte. Las bendiciones de Dios es que tenga mi familia, los que están a mi lado. Repito, una vez en este programa hablé de una canción que desde muy niño, esa canción yo la escuchaba desde muchacho, y siempre me llamó la atención. Aún yo recuerdo que esa canción la cantaba ese cantante muy famoso llamado Roberto Carlos, y Roberto Carlos cantaba esa canción, si yo no estoy mal, yo lo vi cantando en el Show de las Estrellas hace muchos años, uno de los primeros programas que salían en la televisión blanco y negro, dirigido por ese gran presentador como es Jorge Barón. Y
Roberto Carlos cantaba una canción que a mí me quedó impregnada y hoy todavía esa canción me toca. Porque lo que dice esa canción es lo que yo también desearía ser. Esa canción dice, Roberto Carlos decía la letra de esa canción, dice, yo quiero tener 1 millón de amigos. Mira lo que decía ese varón en esa canción, yo quiero tener 1 millón de amigos. Y él decía, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero también tener ese 1 millón de amigos. Yo no diría así más fuerte poder cantar, sino así más fuerte poder predicar, así más fuerte poder enseñar, así más fuerte poder compartir la palabra de Dios, las bendiciones del Señor, a ese 1 millón de amigos, a ese 1 millón de personas necesitadas en este mundo tan turbulento y tan, no sé para dónde vamos. Entonces, queridos y queridas, hoy quiero bendecir en las reflexiones bíblicas con el pastor. Recuerden que yo siempre hago mi reflexión, pero también lo hago en una coyuntura, por ejemplo, actual, presente. A mí casi no me gusta hablar del futuro, casi no me gusta hablar me gusta hablar siempre del presente, porque la Biblia nos habla pasado, presente y futuro. Esa es la gran bendición que tiene este libro sagrado. Las Sagradas Escrituras, o sea, la palabra de Dios, no nos habla únicamente del pasado. Aquí no hay historietas únicamente, aquí no hay historia de fulano. Hay gente que sí, que no sabe el significado, el contenido de la palabra de Dios y la presenta de pronto en películas, en revistas, en cosas por ahí, donde la presentan como una historieta, como algo que sucedió, ¿verdad? Como esa historia que sucedió, y muchos no la tienen como real, sino que la tienen como lo que decía, lo que pasaba allá en la antigua Grecia, ¿verdad? Entonces ustedes recuerdan que los griegos, hay una mitología griega, que es un mito, una leyenda, pero que es superficial de hecho y de persona. La Biblia no es una mitología, la palabra de Dios no es mitológica, la palabra de Dios es verdad, es real. Tanto que es real que yo hoy quiero compartir. Esta semana ha sido una semana turbulenta a nivel nacional, a nivel mundial. No únicamente nos está afectando esta peste que es el COVID-19, sino que también en nuestro país, en mi Colombia, en mi nación. Yo no sé, cuando yo hablo de Colombia, hablo de mi país. O sea, uno siente el fervor, uno siente el amor, la gracia de Dios. Hablando de lo de uno, de lo que uno ama. Es como cuando usted, por ejemplo, habla de su esposo, de su esposa, de su novia, de su novio, del hijo, del papá, de la mamá, y usted ama a ese ser querido. Usted siente algo especial cuando usted está hablando de ese ser que ama. Lo hace con sentido de pertenencia, con principio, con moral, con ánimo, con entusiasmo. Lo mismo somos los patriotas, los que sentimos ese ADN de nuestra nación, de nuestra Colombia, lo que decimos. Yo me siento orgulloso de ser colombiano, de haber nacido en esta tierra, de llevar en mi cédula de ciudadanía ese sello de colombiano, ¿verdad? Ciudadano colombiano, nacido, criado, etcétera. En esta tierra antes enterraban los ombligos, se los tiraban, que los ratones, los que vivían en las casas de palma, los metían en la palma para que los ratones se los llevaran, otros los enterraban. Y uno puede decir, no, mi ombligo está enterrado aquí en esta gran tierra, en esta tierra hermosa, preciosa, rica. Dios mío, cuando uno ve que hay seres humanos aún en nuestra patria querida, que la quieren destruir, que la quieren vituperar, que la maltratan, que la destruyen. Oye, ahí entonces cuando uno dice, esa persona no quiere eso. Cuando tú destruyes algo es porque tú no lo quieres, porque tú no lo amas. Porque cuando uno ama algo, uno quiere, uno cuida lo que uno ama.
Y yo creo que Colombia lo debemos amar todos y todos debemos cuidarla, valorarla por lo que es nuestra nación. Por eso yo hoy quiero hablar basado en la palabra. En la Biblia, en esta carta del apóstol San Pablo a los romanos, Pablo escribe esta carta a los romanos, ¿verdad? Y a los hermanos de Roma. Porque como hoy y ayer, así como Pablo, habían hermanitos y hermanitas que no se querían sujetar a las autoridades. No, la autoridad mía es Dios, la autoridad mía es Cristo. Yo no me sujeto a hombre. Y yo quiero decirle a esas personas, porque voy a hablarle hoy al hombre cristiano, a la mujer cristiana, pero también quiero hablarle a las autoridades y al hombre, al ciudadano común y corriente, en pocas palabras. Quiero hoy compartir la palabra en dos temas. Hablarle al cristiano, pero también hablarle al ciudadano común y corriente. Yo quiero hablarle a las personas, cuando yo hablo de colombianos y colombianas, yo estoy hablando, aquí no va ese clasismo de posesión social, si eres ni racial, ni cuál es tu posición económica, ni si estás en el estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 o 20. Aquí estamos hablando al que está sembrado, al que está enraizado en nuestra patria, en nuestra Colombia, a los que tenemos un poquito de conocimiento, y el poquito de conocimiento que Dios nos ha permitido tener, queremos compartirlo y queremos darlo a los demás. Yo siempre he dicho que debemos buscar una forma, cada día el Estado colombiano, las instituciones deben tener un poco más de pedagogía para guiar, para que la gente tenga conocimiento de las cosas. Pablo le escribe a los hermanos de Roma, le dice lo siguiente en el capítulo 13. Versículo 1 del capítulo 3 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, versículo 2 del capítulo 13, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque, ojo, versículo 3 del capítulo 13 de Romanos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en balde lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Fíjense que la Biblia no está exenta de lo que estamos viviendo en estos momentos, en este tiempo. Yo le decía que esta semana, así como el COVID está maltratando a la humanidad a través de esta pandemia maligna, esta semana en mi país querido, en mi Colombia, han pasado unos acontecimientos políticos, ¿verdad? Se llaman políticos porque tocan a personajes políticos. Y estos personajes políticos, una vez escuchaba a un predicador dar una enseñanza, si no estoy mal, era un hermano de Brasil, un brasilero, y esto hace muchos años, esto fue en Bogotá, y este hermano, yo estaba en esa convención, y él predicó de un tema. El tema que trajo fue las vacas sagradas. Las vacas sagradas. Predicó ese tema. Y él habló del tema hablando de que en la India, los que conocen literatura y conocen y han leído, no tiene que ir allá uno para conocer el mundo. A veces hoy no necesita viajar a ese estado, a esa nación o a ese continente para conocer
de su cultura, de qué hacen, su lengua, etcétera, etcétera, a través de la literatura. Y él hablaba de que en la India las vacas son sagradas. Los hindúes, ellos, las vacas, esos animales para ellos son sagradas. En pocas palabras son intocables. En pocas palabras las veneran. En pocas palabras las adoran. Una vaca en la India parece que tiene más valor que un ser humano. Porque la vaca ya no pueden matarla. Porque la vaca ya la catalogan como madre. Los hindúes dicen que la vaca es la que los alimenta a ellos. Por eso allá una vaca, allá hay ganado, yo no sé, allá la vaca se muere vieja. Pero allá no matan ganado. Porque la vaca, ellos dicen que la vaca les produce leche. Y de la leche sacan el queso, sacan la mantequilla, sacan el suero. Dice, la vaca es nuestra madre, ella es la que nos alimenta con su leche. Nosotros no podemos matar a la madre que nos alimenta. Esa es una de las costumbres, de las prácticas que tienen los hindúes allá en la India. Por lo cual, usted va a la India y usted va a encontrar una vaca en una plaza pública. Si la vaca quiere entrar a un centro comercial en la India, la vaca puede entrar, queridos y queridas, y ensuciarse allá y hacer lo que sea, porque la vaca nadie ni la puede sacar de ahí, sino cuando ella quiera, sale. Ni le pueden hacer nada. Entonces, en la India las vacas son sagradas. En nuestro país y en el mundo hay gente que son como las vacas de la India, son sagrados. ¿Qué significa eso? No se pueden tocar. Y mucha gente las venera. Y yo creo que al hombre no hay que venerarlo, al hombre no hay que adorarlo. La Biblia esta que yo leo, este libro sagrado, me enseña que al que hay que venerar, que al que hay que honrar es al Señor Jehová de los ejércitos, es al Dios de los cielos, no al hombre, no a las criaturas. El libro de Romanos capítulo 1 y 2 habla de eso, que los hombres se pusieron fue a adorar a las imágenes y a las criaturas, cosa que Dios manda que no se debe hacer, que eso es abominación para él. Y la gente, todo lo que Dios manda en su libro, en su palabra, yo he dicho que la Biblia es el catálogo del ser humano. Este libro sagrado es el catálogo de nosotros, los seres humanos. Es el catálogo del creyente, porque este catálogo es donde nos dice Dios cómo podemos ser, caminar, andar, movernos, etcétera, etcétera. Qué hacer, qué hacer y qué no hacer. Este libro llamado la Biblia, el catálogo de nosotros los seres humanos. ¿Qué es un catálogo? Para que los que no saben de lo que estoy hablando, perdonen, yo sé que muchos, por no decir la mayoría, saben que es un catálogo. Un catálogo es lo que traen los aparatos electrónicos. Por ejemplo, usted compra un computador y ese computador trae un catálogo. Y ese catálogo le dice a usted cómo debe usted manejar ese computador, ¿verdad? Es como un mapita, es como un plano donde usted ahí se entera, le están diciendo cómo debe usted utilizar ese computador, ese equipo de sonido o ese instrumento electrónico que usted compró. Ese es el catálogo. Entonces la Biblia es el catálogo del ser humano. Y este libro aquí en Romanos capítulo 13 nos está diciendo que las autoridades, primero que yo debo someterme a las autoridades. Yo no entiendo, o sea, hay un texto bíblico que dice que lo que tú siembras, eso recoges. Lo que tú siembras, eso recoges. Y yo todo lo que ha pasado en nuestro país en estos días, hablando de la decisión, por ejemplo, no voy a hablar de política, ni mucho menos para que no me vayan a malinterpretar. Estoy hablando aquí, vea, con la palabra. La palabra de Dios nos está diciendo, Romanos capítulo 13, léaselo, verso 1 al 7. Nos está hablando de el sometimiento a las autoridades. Someteo, dice ahí, someteo, toda persona, sométase a las autoridades. Cristianos y no cristianos, creyentes o no creyentes. La autoridad, dice el texto sagrado, dice, es puesta por Dios y está para
que impere la justicia y la ley. Ahora, que a mí no me gustan las decisiones que la autoridad dicte o haga, ese es otro cuento, pero la Biblia me dice, ojo, que usted tiene que sujetarse y someterse porque las autoridades son puestas por Dios. Y habla de los magistrados, habla de los jueces, habla de los gobernadores, habla del rey, etcétera, etcétera, porque son autoridades. Entonces, el presidente es una autoridad y todos los colombianos, no voy a salir de mi nación, tenemos que respetar a nuestra autoridad, que es el presidente. Pero el presidente también tiene unas autoridades. Hay unas organizaciones, hay unas dependencias que él como presidente, como colombiano, como nuestra cabeza, también tiene que respetarlas, porque así lo demanda la Constitución. Tiene que sujetarse a las leyes, a las normas. Es como si el presidente me dijera a mí o a los colombianos no vamos a sujetarnos a lo que dice la Constitución. Uy, eso sería desastre total. Si viene el papá de familia y le dice al hijo, no, tú no tienes por qué obedecer a mamá, aquí todo el mundo haga lo que le dé la gana, aquí no, oye, eso sería, se cae la casa, se destruye la familia. Colombia es la familia de todos nosotros los colombianos. Y hay una cabeza en esta familia, a través del sistema que nos rige, que nos gobierna, que es la democracia. Y la democracia nos enseña que tenemos que respetar a estas autoridades. Tenemos que respetar a estos organismos, llámese juez, llámese policía, desde el más humilde servidor hasta el más encopetado, hablando de la primera magistratura, que es el presidente de la República, que es el Congreso, nosotros a través de nuestro sistema nombramos personas para que nos gobiernen. En este caso, los colombianos votamos por Duque para que Duque nos gobierne. Él es nuestra autoridad superior y hay que respetarlo. Pero también el sistema democrático colombiano elige unos magistrados y unos jueces para que sean los administradores y los que ministren y apliquen la justicia. Y estas personas que también son nombradas y puestas ahí por un tiempo determinado, hay que también respetarlas. Por eso con humildad lo digo en todo el sentido, no para polémica ni para mucho menos, sino respetando la palabra de Dios. Porque ese es como cuando hay gente que la palabra los toca, esta palabra, entonces no la leen, ni la aceptan, ni la oyen, porque los tocó a ellos. Tengan mucho cuidado. Cuando la ley los toca, entonces no gustan de la ley, pero cuando necesitan la ley es buena. ¿Cómo así, hermano? ¿Aló? ¿No estás viendo que dice que la ley no está para castigar al bueno, sino al malo? Aquí dice. Entonces, cuando la ley aplica la justicia castigando al malo, entonces hay que respetarla. Pero cuando la ley quiere castigar al bueno, si la persona es bueno, se comprueba que es bueno, entonces la ley no está actuando conforme a la justicia. Hoy hay una polémica, ojo, que el pastor Pedro quiere compartirle a través de la palabra. La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión de dictar medidas de aseguramiento contra un personaje de nuestro país. Ese personaje fue un servidor, todavía lo es, etcétera, etcétera. Y ese personaje tiene una gran cantidad de seguidores, de personas que lo admiran, tiene detractores, etcétera, etcétera. Pero para la autoridad que está puesta, este personaje violó para la autoridad, según ellos, porque deben de tener el expediente, las pruebas, etcétera, etcétera. Yo no las conozco, ni usted ni ninguno que sepa de eso, no podemos. Entonces, para ellos, este señor violó unas reglas y ahora ellos han dado medidas de aseguramiento para este hombre a través de este proceso. Es un proceso, esto sigue. ¿Cuál es mi recomendación como cristiano y aún a los evangélicos? Porque he visto muchos evangélicos trinar, ojo, poner anuncios, dar opinión de lo que no conocen ni saben. Y se les olvida la palabra de Dios. Estoy hablando a los creyentes en Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que tener mucho cuidado. Yo como pastor no puedo decirle a mis feligreses que no respeten al policía, porque el policía es una autoridad y hay que respetarlo.
Yo como pastor de una congregación, líder de una comunidad, yo no puedo decirle a mis feligreses que no respeten al alcalde, que no respeten al gobernador, que no respeten al presidente, que no respeten las autoridades. Por favor, mi deber como líder, guía de esa comunidad es decirle, la Biblia dice que hay que sujetarse y respetarlas. Aunque ellos tomen decisiones que a mí de pronto no las compartan, no me agraden. ¿Verdad? Como dijo alguien, como dijeron los señores magistrados que tomaron la decisión. Señores, hay que acatar en una democracia, en un Estado de Derecho. Escuche bien, yo que soy un más analfabeta, el más humilde de los hombres de Colombia, vivo por acá en un pueblo refundido llamado María la Baja Bolívar. Yo creo que es un deber de todo colombiano de bien respetar las autoridades, sujetarnos a ellas, porque dice el texto sagrado, son puestas por Dios. Mire que la Biblia no se sale de ahí. Dice que las leyes, las normas son puestas por Dios y hay que acatarlas, hay que respetarlas. Entonces, que venga una persona, que vengan otras, que vengan personas que están también en eminencia, que tienen unos cargos. ¿Cómo le vas a exigir tú a alguien que te respete, se sujete a ti como autoridad si tú no respetas a la autoridad que está por encima de ti? O sea, ¿no cree usted que eso es paradójico? ¿No cree usted que eso es tener como una especie de máscara o doble moral? ¿Verdad? Para yo exigir respeto, yo tengo que respetar. Yo tengo que respetar a mi amigo. El pastor Pedro, tiene que respetar a sus hijos y a su esposa, para que mi esposa y mis hijos me respeten. Yo tengo que respetar a mi amigo. Si yo le falto respeto a mi amigo me lo puede faltar también. Entonces, ay, ¿por qué me falta? Porque tú me lo faltaste. Aunque la Biblia nos dice que no debemos pagar mal por mal a nadie, sino haz el bien aun al que tú sepas que te está haciendo mal. Así dice el libro sagrado. Entonces yo quiero dar esta pequeña reflexión hoy a la luz de la palabra a mis compatriotas, a Colombia, a mis conciudadanos, a los bolivarenses, a todos los departamentos de mi nación. Desde acá, con humildad, desde este humilde municipio, hay personas que también razonamos, pensamos y expresamos lo que creemos que está mal y lo que creemos que está bien. Yo pienso, mi recomendación como pastor cristiano bautista es que se deben respetar las autoridades, se deben respetar las dependencias. Hay que sujetarnos a ellas, hay que sujetarnos al juez. ¿Sabe una cosa? Que yo he hecho programa y he estado en desacuerdo, mas no en desobediencia, en desacuerdo con muchas decisiones de nuestros jueces, pero no tanto de nuestros jueces, del sistema, que es una cosa y el juez es otra, porque el juez tiene que sujetarse al sistema. Cuando yo hablo con un juez y le pregunto que por qué se pasa esto y esto y esto, por qué cogen a un delincuente y lo coge el policía, lo toma, lo captura en infragancia, o sea, cometiendo el delito, lo lleva a una estación, la estación se lo pasa a un juez y el juez en la tarde lo suelta. Entonces yo pregunto, ¿qué pasó aquí? ¿Sí me hago entender? ¿Por qué pasa esto? Y yo he tenido la gran oportunidad de preguntarle al juez, ¿por qué hacen esto ustedes los jueces? Tengo amigos jueces y me han dicho, pastor, porque el mismo sistema, las normas, las leyes del sistema son las que tienen esos vacíos. Tienen esos vacíos. Y esos vacíos hay que reformarlos. Esos vacíos hay que corregirlos, en pocas palabras. Porque el mismo sistema judicial nuestro tiene vicios. Y vicios en cantidad. Bueno, pero eso no me lleva a mí ni a ningún ciudadano a no acatarla, a no respetarla, porque están puestas. Ahora, si no las queremos, hay que buscar la forma de arreglarlas o componerlas, como decimos nosotros los costeños. Entonces, mi presidente tiene que respetar, desde allá, de la cabeza de arriba, tiene que respetar nuestras leyes y a nuestros magistrados y hasta el último servidor público de nuestra nación. Y nosotros, todos los colombianos, tenemos que respetar a nuestro presidente, tenemos que respetar a nuestras instituciones, ¿verdad? Esa es mi recomendación que hago. Desde una óptica, sin importar, sin mirar
si aún en esa obediencia a las normas legales me afecte a mí también. Nadie quiere que le suban los impuestos, pero cuando la autoridad que está ahí sube los impuestos hay que respetarlo. Y todos tenemos que pagarlo, ¿o no? Nadie quiere que le prohíban salir a la calle, pero si el salir yo a la calle y usted va a perjudicar a otros y me voy a perjudicar aún yo mismo, yo tengo que abstenerme de salir a la calle. Si salir yo a la calle y no utilizar este pequeño tapaboca, que es para que yo, por ejemplo, evitar de que pueda recibir el contagio de este coronavirus, de este virus, entonces cuando yo voy a salir a la calle, yo tengo que usar esto. Cuando yo llego a mi casa, si voy a salir a una parte, entonces yo sé que tengo que usar este gel que es antibacterial para cualquier bacteria que tenga yo y de pronto me pase la mano por la cara, por la boca y no contagiarme, tengo que hacerlo. Te va a decir, pastor, pero yo no tengo antibacterial. Entonces yo le digo, bueno, use, por ahí yo tengo alcohol, entonces te coge, y yo, aquí llegó Julano, bebió Julano aquí en la taza mía de café y tal. Entonces yo cojo y le hago eso con jabón, y esas son medidas, lo que quiero decir, son medidas que hay que hacer porque una autoridad que conoce el tema me ha dicho que tengo que hacerla para evitar contagiarme yo y yo contagiar a otro. Bueno, yo creo que me están entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, desde usted, padre de familia, desde su casa, tiene que respetar esas normas. Usted, amigo, señor inspector de policía, cumpla su función y respete para que lo respete. Señor alcalde, cumpla su función y tiene que respetar para que lo respete. Padre de familia, respete a sus hijos para que los respeten. Servidor público, respete para que los respeten. Señores que tienen que ir a un servidor público, respete al servidor, que eso es lo que me está mandando Dios. Eso no quita que usted, el servidor, si tiene que decirle algo con respeto que a usted no le agrada, y usted está pecando, está desobedeciendo la ley. Yo a veces he tenido que hablarle a servidores públicos y decirle, yo no estoy de acuerdo con esto y esto porque lo están haciendo mal. Yo no estoy de acuerdo que un servidor público no vaya a cumplir su función de servidor y vayan a solicitar el servicio de ese servidor y a dónde está. Entonces, ¿para qué te dieron ese cargo? ¿Para qué estás ahí si tú no vas a servir? ¿Aló? Yo no estoy de acuerdo a eso, porque eso no está dentro de la ley. El servidor dice es servidor y el servidor tiene que estar en el lugar donde lo pusieron a servir. Porque si usted no quiere estar ahí, entonces renuncie, déle ese cargo a otro que sí quiera hacerlo. ¿Aló? Bueno, entonces mis queridos hermanos y amigos, hoy he querido, porque es la palabra, yo aquí no estoy hablando de política, no estoy metiéndome en cosas, estoy hablando de la palabra. Esto está en Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso es palabra de Dios. Entonces, cuando yo veo en la televisión, en la radio, en los medios, a través de las redes, personas que no quieren sujetarse, y entre comillas ellos están en eminencia, ellos están ocupando unos cargos de liderazgo que nosotros los colombianos le dimos. Cuando yo veo a un senador de la República diciendo que no se va a sujetar, hablando mal de la autoridad, es una falta de respeto a la autoridad. Perdone, pero es así. Porque esas autoridades son unos bandidos, porque esas autoridades no sé qué, porque yo no voy a sujetarme a eso, porque están politizados, porque están... Es una autoridad que el pueblo colombiano le ha dado esa facultad y hay que respetarla. Si usted quiere que lo respeten a usted con la investidura que usted tiene, señor o señora, usted también tiene que respetar a la otra autoridad que se le dio una investidura. Aló, haga así, páselo. Pues yo estoy hablando aquí locura porque soy evangélico y los evangélicos dicen que estamos locos. Como le dice el doctor Chapatín con el otro, le dice, no le dice por ahí que nosotros estamos locos. ¿Ya? A los evangélicos como yo, que hablamos cosas así, nos dicen que estamos locos. ¿Sabe? Yo sé que dentro del pueblo de Dios también hay sollados, hay locos. Como en todo, en la política, en la rama medicina, en todas las áreas. Hay personas que lo llamamos nosotros cuando no queremos aceptar
lo que la persona está haciendo y muchas veces está haciéndolo bien, y como no me gusta, entonces trato de buscarle el bajo, donde lo cojo para decir que lo que él hace está malo. Entonces yo invito a mis compatriotas colombianos a respetar a nuestras autoridades. Y ojo, comenzando desde el presidente de la República hasta el soldado, hasta el policía, hasta el servidor más pequeño de nuestra nación. Respetémoslo, porque es bíblico. A los hermanos evangélicos, esos que no se quieren sujetar a las normas, a las autoridades, les digo que tengan mucho cuidado, porque aquí la Biblia me dice que hay que respetarlas. Tenemos que respetarlas, hay que someternos a ellas. El que no se somete a la autoridad dice que acarrea para sí condenación, juicio. Pastor, es que nuestras autoridades, pastor, la justicia se ha dañado, la autoridad se ha carcomido. Mire, pastor, sí, hermanitos y hermanitas, yo eso lo sé. Yo sé que yo hablaba la semana pasada aquí en un programa de la corrupción, yo hablaba del coronavirus, de la corrupción. Yo decía, en uno de mis programas decía, yo sé que hoy nos está afectando esta peste llamada coronavirus, COVID-19, está matando millones, creo que van más de 4 millones, Alex, si no, de muertos en el mundo. Entonces, esto es una mortandad terrible en todo el mundo. Y yo le decía, bueno, pero también hay otra peste también peligrosa y mala que está matando a nuestros niños, de nutrición, de hambre, de enfermedades, de epidemias, etcétera, etcétera, que es la corrupción. A través de la corrupción no se le está dando un servicio de agua potable a muchas comunidades, y esas comunidades sufren de desnutrición, sufren de epidemias, sufren de infecciones estomacales, etcétera, porque el corrupto se roba la plata que se envía para invertirle en un buen acueducto, en un buen saneamiento básico, etcétera, etcétera. ¿Acaso es mentira? ¿Acaso que las platas que nosotros pagamos aquí, los impuestos, dicen que debe impuesto, páguelo? O sea, de lo que tú compras, yo compro, yo pago impuesto de la gaseosa que me tomo, yo pago impuesto de este gel. Porque aquí cuando tú vas a un almacén, a una droguería, compras esto, ahí en la factura viene que tú estás pagando el 19%, escucha, de impuesto, del IVA, a esto. Pero estamos contribuyendo al salario que le pagan al policía, al que le pagan al soldado, al que le pagan al magistrado, al que le pagan al presidente. Yo de mi impuesto que pago, presidente, le están pagando a usted un salario. Entonces, no se amerita que ahora estos funcionarios cojan a recortar todo lo que nosotros pagamos, y resulta que se pierde el 85%. ¿Y usted dónde tiene esas pruebas y esas bases? ¿Por qué usted muéstrela? Oiga, ese es el país del que tenemos nosotros. Muéstreme el video, muéstreme con contundencia. O sea, entonces es mentira que hay corrupción. ¿Es mentira? No, si hay corrupción, entonces yo no estoy blasfemando ni estoy hablando mal de nadie. Yo estoy diciendo que en Colombia hay corrupción, que el 80%, casi el 80 y pico por ciento de lo que entra se pierde. No se sabe porque aquí hay una mano invisible, poderosa, invisible, que se lleva los recursos y se lleva todo lo que nosotros pagamos para el servicio de todo. Se pierde y nadie sabe. Le pregunta al que está administrando allá no, yo no sé, se perdió. Hay un faltante, hay un desbanco. ¿Tú escuchas eso? Y yo a veces digo, estos señores que a veces nosotros elegimos para que nos ministren y nos gobiernen, ellos creen que nosotros somos tontos. Ellos nos miran la cara de estúpido, porque y ellos creen que nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y nos cogen y papeles, no, porque aquí no sé qué, los papeles y tal, ya repartimos no sé cuánto y tal, tal. Y yo digo, sí, el papel resiste todo. El papel resiste todo. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Y con esto quiero ir dando finalidad a este espacio. Nosotros creemos que la autoridad puesta por Dios hay que someter. Sumisión a la autoridad.
Dentro de esa sumisión está la autoridad, proviene de Dios, dice el versículo 1 y versículo 2 de Romanos. El gobernante es un servidor, el gobernante es un servidor, versículo 3 y 4 de Romanos 13. 3. Motivación a la sumisión. Motivación a la sumisión. Romanos 5. Y 4. El gobernante es ministro de Dios. Versículos 6 al 7. El gobernante es ministro de Dios. El gobernante está puesto para ministrar, escúchame bien, justicia, para ministrar todas estas cosas hermosas que es ministrar la justicia. Entonces, queridos y queridas, yo quiero decirte estas cosas interesantes. En primer lugar, el cristiano es la autoridad civil. A veces pensamos que nuestras obediencias a las autoridades civiles están condicionadas a nuestro criterio de su idoneidad o falta de ella. La Biblia enseña que el principio de autoridad fue instituido por Dios y que como cristianos debemos respetarlas. Segundo, el cristiano y las autoridades políticas. Aquí voy. La Biblia nos enseña que una de las cosas más importantes en relación con la política es orar por nuestros gobernantes. Esa es una manera práctica y muy importante de participar, orar por nuestros gobernantes. La iglesia no está llamada, está criticando al gobernante. Yo cuando veo pastores y mira que no sé qué, hablando, diciéndole a Duque diablo, diciéndole a Petro diablo, diciéndole al otro, diciendo, porque no sé qué, que evangélico, perdóneme, pero eso no es su función. La función suya y mía es de orar por esas personas para que no sigan haciendo, los que están haciendo lo malo, no sigan haciendo lo malo. Yo hoy quiero orar es para que todos los colombianos respetemos y acatemos nuestras leyes y nuestras autoridades nos sometamos a ellas. Pastor, pero si la autoridad está haciendo lo malo, la autoridad no está para hacer lo malo. Por eso hay unas instituciones, por eso hay unos organismos de vigilancia. Cuando una autoridad se sale del carril, se descarrila, hay que entrar nuevamente, que esa autoridad entre al riel y comience a andar por donde debe andar. Entonces, queridos, pero no nosotros ponernos ahora a hablar mal de esa autoridad. Los imperativos cívicos de una buena conciencia, nos dice Romanos capítulo 13, el versículo 1. Los imperativos cívicos de una buena conciencia, ¿cuáles son? Escucha bien. La autoridad superior es función de aquello que define como la causa de la conciencia, y la buena conciencia, siendo testigo de la veracidad y de la justicia, actúa como una de las motivaciones en las interrelaciones del cristiano. Por esa razón, estando en el mundo, el cristiano necesita relacionarse adecuadamente con su sociedad. Como luz, la Biblia dice que nosotros somos luz. Jesús nos dijo así, y dice la palabra, cuando Jesús comisionó a sus discípulos y le dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si Dios me da a mí, me está dando ese privilegio, ese honor de ser luz del mundo, yo tengo que alumbrar a los que están alrededor mío, para que no se tropiecen, para que se conozcan, para que se vean, para que vean la verdad. Porque si tú estás ciego no puedes conocer la verdad. Si tú no sabes, tú estás en oscuridad, ¿cómo descubres la verdad? Si vives en tinieblas. Los cristianos estamos llamados a presentar y alumbrar para que el que no vea, vea la verdad. Jesús también nos enseña en la palabra que nosotros somos luz del mundo, que nosotros somos la sal de la tierra. La sal no está para destruir, la sal está para preservar. ¿Aló? La sal preserva. O no le eche usted sal a una carne, porque si tiene nevera, bueno, está bien. Pero cuando tú no tienes nevera, ni tienes congelador, ni tienes nada, y tú coges, matas el cerdito o la vaquita, y tú quieres que una carne te dure 5 o 6 días, hasta más, ¿qué haces tú? Hasta donde yo tengo entendido, usted la sala o le echa sal. ¿Para qué le echa sal? Para que preserve, para que dure, en pocas palabras, para que no se dañe. Y Jesús nos dio esa gran bendición a los cristianos cuando dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces la sal está para preservar,
La sal está para sazonar, para producir sabor. La sal está, escucha bien, para producir sed. Cuando tú tienes la sal, te produce sed. La sal también purifica. ¿Aló? Entonces, la sal tiene unas funciones buenas. Por eso yo no comparto cuando digo personas que dicen que estoy salado. Porque el diablo le ha metido a la gente que la sal es mala. ¿Quién dijo que la sal es mala? Si el Señor Jesús, la palabra de Dios dice que la sal es buena. Y Él nos catalogó a nosotros como la sal de la tierra. La sal preserva, la sal produce sabor, la sal sazona, la sal produce sed. La sal, bueno, tiene muchas cosas buenas. Entonces la sal no es mala. Entonces el Señor a nosotros nos habla de eso. Nos habla también, dice, una buena conciencia demanda el reconocimiento a la autoridad. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu conciencia? Una buena conciencia demanda, escucha bien, sometimiento a la autoridad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que debemos hacer un cristiano, una cristiana, un pastor, una pastora, un evangelista, un profeta? Tiene que enseñar que hay que someterse a la autoridad. ¿Cómo es necesario socializar? En 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2, ahí nos daba el Señor una enseñanza. Como un acto de sumisión ante la autoridad misma de Dios, Romanos 1:3. Como un acto de fe, Jeremías 32, 25 al 42. La conciencia demanda fidelidad en las responsabilidades tributarias, como la expresión más visible de un compromiso de fe, Romanos 13:6. Como una manifestación de una mayordomía fiel, Mateo 22, 21. Una manera eficaz de ahorrarse muchos dolores de cabeza. Una buena conciencia demanda vida para el bien, como fruto de la propia vocación cristiana, Efesios capítulo 2, 10, como la expresión de un testimonio fiel, Mateo 5, 14 al 16, como la encarnación de la voluntad de Dios, Primera de Pedro 2, 15. Y concluyo terminando sobre estos 4 puntos que tenemos de la sumisión a la autoridad. En el capítulo 13, Romanos 13, 1 al 7. En un tiempo en el que diversas funciones o facciones fundamentalistas pugnan por el predominio sobre sus sociedades, es positivo recordar las enseñanzas del Nuevo Testamento en torno a la separación de aquello que es del César y aquello que es de Dios. Y asimismo, definir nuestro proceder ante el poder secular en consecuencia de nuestra fe. Nuestra actuación como cristianos reflejando el carácter de Cristo puede y debe ser una manera de mostrar cómo esperamos que se comporten nuestros gobernantes en el desempeño de su responsabilidad. Escúcheme bien. Una buena conciencia demanda el reconocimiento a la autoridad. Una buena conciencia demanda fidelidad en las responsabilidades tributarias. Una buena conciencia demanda una vida para el bien. O sea, eso es lo que Dios nos dijo. Quiero decirle hoy a nuestro presidente Duque, presidente de todos los colombianos: usted es un hombre sabio, usted es un hombre equilibrado y con un conocimiento bastante elevado. Entonces le invito desde acá a esta humilde población, le invito a que usted tiene que ser imparcial en las decisiones que se están tomando y se vayan a tomar en nuestra nación. A los senadores de los diferentes partidos, a los representantes a la Cámara, ustedes son los que hacen las leyes, ustedes que fueron los que hicieron las leyes, las hacen, ¿verdad? Entonces esas leyes que ustedes han hecho,
hay que respetarla. Porque nosotros los nombramos a ustedes para que ustedes nos hicieran leyes. Entonces, mucho cuidado. Cuando la ley que usted hizo, usted ahora dice que usted no la va a acatar, usted no la va a respetar ni se va a sujetar a eso. Eso no tiene compaginidad. Eso tiene eso es casi utilizar la palabra demagogia. Decir y no aplicar. O que sean puras palabras. No, yo les animo a eso. A mis hermanos cristianos a hacer también eso. Luz y sal. Dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos que sembrar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones que sembremos. No siembre odio, no siembre división, no siembre resentimiento, pastor y pastora cristiano. Tengan mucho cuidado lo que usted escribe en las redes, tengan mucho cuidado lo que usted habla, tengan mucho cuidado. Nosotros somos restauradores. Nosotros predicamos paz, no violencia, no guerra. Nosotros predicamos amor, no odio. Nosotros estamos en contra del odio. Nosotros estamos en contra de esas cosas que hacen daño. Nosotros estamos en contra de las divisiones. Nosotros estamos en contra de la injusticia, los cristianos evangélicos. Porque nosotros tenemos un Dios que es justo, dice la Biblia. Dios es justicia. La esencia de Dios es justicia. La esencia de Dios es amor. La esencia de Dios es verdad. La esencia de Dios es misericordia. La esencia de Dios es compasión.